Aprende a manejar tu vida emocional. ¿Qué pasaría si supiéramos manejar el dolor emocional independiente de la situación que estemos viviendo? No se trata de eliminar el dolor ni negar su existencia, sino de aprender de este mismo y experimentar una perspectiva distinta. Puede que parezca una meta complicada y estoy convencido de que es posible alcanzarla. Ejemplo de esto es imaginar una bola de nieve que rueda desde una pendiente. Al principio es una bola del tamaño de un puño. Conforme rueda, crece exponencialmente y gana velocidad, hasta que se vuelve totalmente incontrolable y destructiva a su paso. Esto ejemplifica lo que ocurre con nuestros pensamientos. Son pequeños y dolorosos al principio, pero cuando se enconan, crecen con la atención que le damos. Cuando son pequeños son manejables. Podríamos agarrarlo y aplastarlo. El secreto está en atraparlo lo antes posible, antes que cobre más impulso. Otra manera de aprender a manejar el mundo emocional es cuando se está casado, en estado de compromiso o noviazgo. Es cuando tu pareja tiene amigos y ella va a querer conservar siempre esos amigos y a dedicarles tiempo también. Puede que el hombre entre en estado de cólera y diga que acaso no soy suficiente para ti. Él se sentirá traicionado y resentido y empezará a desconfiar. Estas cosas se pueden aprender a negociar. Un ejemplo es cuando las personas acuden a terapia y aprenden que los pensamientos y los sentimientos se pueden manejar. Y si no es así, puede salirse de control con la rapidez que una chispa provoca un incendio. Cuando atrapamos esa chispa a tiempo, podemos apagarla con las manos. Así es como hay que pensar en lo que puede suceder si se maneja el mundo emocional. Es fácil identificar esto. Cuando los pensamientos mal interpretados toman el control de las emociones y como la bola de nieve está rodando cuesta abajo, nos damos cuenta de que es tarde, que ya no es manejable. Simplemente señalo el poder de reconocer los pensamientos y sentimientos en sus primeras etapas. Esto permitirá tratarlos con amabilidad y sabiduría, analizarlos, aprender de ellos y tomar decisiones inteligentes y apropiadas. Desde el punto de vista espiritual, leer la Biblia es una de las herramientas más útiles que puede haber. ¿Qué pasaría si reconociera los pensamientos de temor como un proyecto laboral? ¿Te sería más fácil ser valeroso? ¿Podrías pedir consejos sobre cómo superar el miedo? Ello podría marcar la diferencia entre emprender un proyecto aún con miedo o inventar una excusa para explicar por qué no puedes hacerlo. La manera más fácil y efectiva para manejar esos sentimientos es identificarlos a una etapa temprana. Por medio de la meditación, al tranquilizar la mente, distinguimos la diferencia entre el pensamiento como contenido y el pensamiento como proceso. Una mente más sosegada enfrenta el mismo pensamiento de manera distinta. Como tal, no es tan amenazante y lo puede manipular con eficacia. Siempre tenemos la opción de elegir. Tenemos un espacio emocional. Podemos decidir si es necesario y provechoso continuar con determinada línea de pensamiento o desecharla. No se trata de ignorar algo importante, se trata de liberarse a uno mismo de la prisión de la mente, de no tener que molestarse porque un pensamiento se alojó en nuestra masa gris. Uno de los aspectos más fascinantes de una mente serena es su capacidad de permitir que los pensamientos inconscientes se vuelvan conscientes gracias a la quietud. Silenciar la mente permite ser honesto y compasivo consigo mismo, identificar las maneras en que soy impaciente y grosero, y enfrentar viejos hábitos desde una nueva perspectiva para a veces abandonarlos definitivamente. Falta mucho por aprender, pero si confías en el poder de la serenidad, aprenderás a considerar los pensamientos como pensamientos y no como deseos. En la vida hay muchas cosas grandes y pequeñas que tienen el poder de perturbarnos. La ventaja de aprender a acelerar la mente es que cuando se trata de algo grande, importante y doloroso, podemos distinguir de dónde viene parte de ese dolor y así hacer cambios positivos. Desde mi punto de vista, poner en práctica estas estrategias para identificar los pensamientos a una etapa temprana se trata de prestar atención a lo que ocurre en tu interior y el momento de decidir si quieres que los pensamientos crezcan y se desarrollen al azar. Esta estrategia le puede ser de gran ayuda y espero que lo sea para ti.